Ya hemos expresado nuestro rechazo a la concertación del bachillerato, pero usted aduce como argumento principal que esto era una promesa electoral. Se incluyó la medida en los programas electorales, tanto del Partido Popular como en el programa electoral de Vox. ¿Ustedes van a gobernar solo para los que le votaron o van a gobernar para todos los aragoneses? Porque su obligación es gobernar para todos los aragoneses, no solo para los que le votaron. La educación pública es la única que puede garantizar una educación igualitaria de calidad en todo el territorio. La única. Y esa es la primera barrera que para nosotros, cuando tenemos que decidir sobre la concertación del bachillerato, la única que nos presta servicios es la educación pública, con lo cual ha de ser una educación de calidad, potente, que abra oportunidades a todas las personas que viven en cualquier punto de la comunidad autónoma. Y usted, sin embargo, ha hecho una reflexión que prácticamente solo piensa en las grandes capitales, no en la totalidad del territorio. Esta decisión de concertar el bachillerato aquí en Aragón implica un desconocimiento enorme de la situación de bachillerato y de las necesidades de la población en la comunidad autónoma. Antepone el interés de unos cuantos centros antes que las necesidades de una planificación educativa para todos los aragoneses, teniendo en cuenta que actualmente existen muchas plazas vacantes en los institutos públicos, lo que evidencia la falta de necesidad real que justifique la ampliación de los conciertos educativos en esta etapa.